Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque ahora en España son buenas noches y ahora mismo voy a entrevistar a Sol 89. Ellos son de Sevilla, son de España, así que serán buenas noches. Así que ahora mismo los invito, así ya ingresan. Ahí justamente ingresaron, Sol 89, ahí los voy a invitar a transmitir juntos. ¿Ok? Y ya vamos a estar en conexión. Ella por primera vez. Buenas. Hola. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Encantado. Me alegro. Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están en Sevilla? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes allí, buenas noches aquí. ¿Sabes? Hay Sí. 5 horas de diferencia. Y aquí en plena fiesta de la primavera, sí, en Semana Santa, que es una semana muy especial en esta ciudad. Sí, sí. Bien. Ustedes dicen, acá usamos mucho la frase que dice, el que se fue a Sevilla pierde su silla. ¿Allá Sí, también la usan? también la decimos. No se sabe muy bien a qué se debe el origen de ese dicho. Sí, ¿no? Bueno, porque acá Sí, había un sí. juego cuando éramos niños, que solamente deben jugar, que ponían, éramos 10 y había 9 sillas, ¿no? Entonces había que correr y cuando paraban, correr a la silla, ¿no? De ahí viene. Sí, ponían la música y cuando para la música te tienes que Igual, sentar, igual, sí. igual. Pero Exactamente. mira, nunca he reparado en el origen de esa frase. Ahora ya lo investigaré. A veces te tienen que decir desde fuera, ¿no? Hacerte ver las cosas locales para darte cuenta. Claro. Bueno, ¿son andaluces los dos? Sí, yo soy sevillano y Sí. María es de Huelva, que es una provincia cercana, fronteriza con Portugal ya. Ujú. Una ciudad de mar, ¿no? Sí, 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 sí. Es justo la esquina de España, hace frontera con Portugal. sí, sí. Bien. ¿Y cómo es? Bueno, primero, ¿cómo es nacer en Andalucía y en un lugar donde todo es tan patrimonial y con tanta cultura y con tanta historia? ¿Cómo se lleva eso? ¿No es más fácil, Bueno, es más difícil? son, has dicho dos datos diferentes. Uno es cómo es nacer en Andalucía, que es periferia europea, no es centro Europa. Sí, Estamos hablando de una periferia como podrían ser los países nórdicos. Nuestros vecinos más cercanos es África, más que Francia. Estamos mucho más sí, cerca de África que de Francia. Entonces, eso ya es una condición que marca de alguna manera. Marca en cuanto a que somos una región de una cultura muy ligada al Mediterráneo, muy cercano a toda la cuenca mediterránea, tanto a la africana como a la europea. bien. Y eso determina el carácter, determina el clima, determina la arquitectura, seguro. Y después, en cuanto a esto que dices del patrimonio, es cierto, porque es un lugar por el que han pasado muchísimas civilizaciones, desde tartesos a romanos, 8 siglos de dominación árabe, almohade también, fenicios previamente, y bueno, y finalmente ya, pues, de nuevo los cristianos que previamente habían sido alemanes, en realidad, ojos, ¿no? Sí, Fíjate qué mezcla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es positivo. Es verdad que desde un punto de vista de la burocracia puede llegar a ser paralizante, porque mm, hay mucha conservación del patrimonio e intervenir en estas ciudades pues puede ser complejo, pero yo creo que, bueno, un tablero de juego tan denso y tan rico siempre ofrece más posibilidades para pensar en cuestiones que son diferentes, ¿no? Más bien. difícil me parece proyectar sobre el vacío, sobre la nada absoluta, ¿no? Parece que si trabajas en un lugar con historia, siempre tienes trazas a las que agarrarte o historias de las que investigar, ¿no? Bien. ¿Y cómo es bueno, ustedes trabajan en Sevilla, es su Uh-huh. ámbito de trabajo, va la región, y bueno, reciben un encargo nuevo, dije, bueno, hay que hay que solucionar tal problema, ¿no? Porque el arquitecto solucionamos problemas. Y entonces llegan al sitio y ¿cómo es eso? Porque tienen que investigar, bueno, si es romano, si es esto, si es lo otro, si lo puedo tirar esto, si no puedo tirar esto.
Sí, bueno, hasta eso depende. ¿a dónde está la No, restricción y la libertad, ¿no? ¿Cómo se no juegan todo el con eso? territorio, no todo el territorio está plagado de patrimonio. Hay mucho Terrenbach, hay mucha periferia, hay muchos lugares que son genéricos, ¿no? Como Bien, en términos como de arquitectura contemporánea, donde no hay normativas patrimoniales y se puede trabajar como en cualquier otro lugar que no tenga tanta carga histórica, ¿no? Bueno, en realidad nunca se trabaja en blanco, ¿no? Yo antes he dicho que me parece más difícil trabajar desde la nada, pero cualquier proyecto tiene un contexto, ya sea natural, patrimonial, ya sea una preexistencia que no es patrimonial, pero ya determina un lugar. Por lo tanto, investigamos, como en todos los proyectos. Sí, pero también te quita un poco de peso, ¿no? Porque al final tú dices, estás acostumbrado a ver que tú estás construyendo sobre lo que construyeron otros, con lo cual tú aportas una capa más que otro vendrá y solapará. Entonces, por bien. un lado tienes la tendencia de que estás trabajando sobre algo que ya existe, lleva muchos años, pero por otro también con el desprejuicio sabe que tú vas a pasar por allí, pero que no nada es definitivo, es otra capa más y además te quedas con aquello que te interesa del pasado. Bien. Porque a esto también iba, a ver si picaban, pero no picaron, así que se los voy a decir directamente. Recién estaba viendo, bueno, cada vez que tengo un invitado nuevo, veo la ciudad por el mapa y demás. Y bueno, me encuentro con la Torre de Sevilla de César Pelli, que ahí dices, bueno, tienes un lugar que no hay patrimonio, que etcétera, 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 pero luego llegó esta cuestión del patrimonio visual, del patrimonio territorial, ¿no? Que Sí, no se podía elevar. Entonces, de golpe sí. vos acabas de decir, bueno, me puedo ir lejos, pero también tengo esta noticia nueva. ¿Cómo encontraron esto? ¿Les pareció como ya demasiado descabellado? ¿Están a favor? Bueno, a ver, es cierto que generó polémica, porque en términos de la UNESCO, sí está como en un entorno patrimonial que tiene impacto visual sobre el centro histórico, que es verdad que es un centro histórico muy grande. Entonces, desde muchas visuales, pues la Torre de Peli competía con la Giralda, que es ese alminar almohade, que después ¿Sí? los castellanos, cuando reconquistan la ciudad, rematan como una torre acampanada renacentista, ¿no? Entonces hubo mucha polémica. Pero también te voy a decir una cosa, los sevillanos somos un pueblo que jalea mucho cuando llegan cosas nuevas, pero al final los aceptan con mucha alegría, ¿eh? Pasó con el proyecto de Jürgen Meyer también, este de Metrosol para Sol, que no sé si conoce, Sí, que está en sí, pleno también desarrollo hubo histórico. problemas Y ahí, bueno, y siempre polémica. eso genera mucha polémica, nos gusta mucho discutir, pero finalmente, bueno, la ciudad los ha asimilado. En realidad la Torre Pelli está en una zona de expansión de la ciudad, que se expandió durante la Exposición Sí. Universal de 1992, aquella que celebraba el encuentro, los 500 años del encuentro de España con Sudamérica, ¿no? A mí realmente me resultaba más raro al principio, no la torre ni el impacto en sí, porque tampoco creo que el impacto sea tan grande ni que la torre sea tan alta. Más que nada me parecía, porque al principio se le llamaba por el nombre del banco que la promovió. Entonces, eso Bien. que de repente llega como el hecho de un banco que crea un hito, como el hito más grande, ya me parecía como algo que me chirriaba. Y luego no se puso el nombre del banco, pero se le puso el nombre del arquitecto, que también no sé si me resulta todavía más espantoso. Sí, así es. Ahora intentan llamar Torre Sevilla, pero no cala. Se le ha quedado ahora ya la Torre Peli o la Ah, ¿se Torre llama Pelli, como Torre la llaman. Peli? Sí, sí, sí. Ah, mira Un curioso caso. vos. Sí, sí. No sé qué Un tiene este hombre, argentino. o tenía Un- este hombre, que tiene Mirá una qué raro, capacidad increíble. un conquistado por Colón, de donde sale el Claro, barco de Colón para claro. América, cae El, ahí capi- justo. el capitalismo es así, amigo. No tiene bandera cuando se trata de... Sin saber de dónde viene ni a dónde va. Claro, Bien, bueno, eso. vamos a hablar bueno, acá justamente han recibido un primer premio. Sí, Cuéntanos algo sí. de esta residencia. Bueno, pues mira, estos son unos premios que convoca el Colegio de Arquitectos de la provincia de Sevilla, que es ¿Sí? como la asociación de los arquitectos que trabajamos en este área, ¿no? Y bueno, es una casa muy particular que surge en una población muy cercana a Sevilla, que tiene un pasado agrícola, es una población que surge siempre ligada a la explotación agrícola y que Bien, generó una serie de parcelas muy alargadas, precisamente por un reparto ligado al territorio que tenía que ver con la residencia y también con aperos, pared de labranza, sitios para ese tipo de labores, ¿no? Entonces, bueno, esa forma tan alargada del solar nos sugirió generar un elemento de repetición, en este caso un pórtico metálico
que se va repitiendo, incluso saltar al otro lado del patio posterior y generar un pequeño pabellón. Entonces, por un lado existe como esa vocación de hacer una construcción muy ligada a la memoria agrícola, ¿no? Como las naves agrícolas que se repiten y generan pórticos por repetición. Bien. Pero después también la casa va matizando esas copías a través de elementos que consideramos que son muy propios de la cultura mediterránea de la que te hablaba, ¿no? Surge una falsa fachada que genera un patio previo que funciona como un zaguán, surge una celosía que matiza las relaciones entre el interior y la calle, surge un porche que matiza también las relaciones de la casa con el sur, y finalmente esa especie de solano, de porche trasero con la fuente o la alberca, que también estira la casa, estira la influencia de la casa, abarcando todo el solar, ¿no? Bueno, una casa sencilla. ¿Uno ingresa por acá? ¿Esto es el No, acceso? este es justo en torno del solar. Ingresa por la fachada blanca que ves, con San María asomándose una especie de doble piel que hay en la casa, Bien. en otro proyecto. Bueno, si la ves quizá más arriba, lo podés encontrar. Sí, acá está acá está. Sí. Baja un poquito, baja un par. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Es una casa que curiosamente es la única de la calle, que es la calle principal del pueblo, que cumple la ordenanza, cumple la normativa. Porque la normativa dice que como las casas devienen de la arquitectura popular andaluza blanca, debían ser casas más bien de tonos claros, donde predominaran la masa del muro respecto a los huecos. Pues mira, siendo nosotros los únicos que cumplimos la normativa, al final nos ha salido a la casa que parece más moderna en términos como de estilo de movimiento moderno. Pero no pretendíamos eso, simplemente nos ceñíamos a la interpretación aceptada desde nuestro punto de vista de casa blanca con pocos huecos en la fachada, ¿no? Sí, la casa también tiene una historia muy bonita porque los propietarios de la casa son una pareja ya jubilada que emigró a Bruselas, hizo su vida allí y luego cuando se han jubilado han vuelto a España y es, digamos, la primera casa que se hacen en su vida ya. Sí, tiene cerca de 70 años. Y además creo que están conectados. Ahora mismo me ha parecido. Seguramente sí. Bien. ¿Y qué me gusta esto de la Casa Blanca? Cuéntanos algo de la Casa Blanca andaluza. ¿A qué se refiere el blanco? Bueno, hay un arquetipo que deviene también de una tecnología constructiva que no estaba demasiado costeada, que era la casa de muro de carga encalada. Sí. Con cal viva que se apagaba y se pintaba y era un material muy impermeable y muy higiénico. Tiene un efecto también fungicida, ¿no? Bueno, esa es la tecnología de la casa popular andaluza, que es un territorio donde no hay mucha piedra, donde no hay mucha madera y donde más bien la construcción se basaba en el muro de tapial, o sea, de tierra compactada o de mampuesto de poca calidad y después se revestía con cal. Claro, la cal también es blanca porque aquí en Andalucía hace muchísimo calor en verano. Nosotros llegamos a los 45 grados perfectamente. Entonces el blanco es un color que no absorbe el calor. Entonces, por eso es normal, en Andalucía hay muchos pueblos que son enteramente blancos. Con los años, la tecnología está cambiando. Pero originariamente casi todos los pueblos eran blancos. Entonces, bueno, pues ya digo que había como una sugerencia de la normativa, o casi una obligación, de interpretar ese tipo de carácter blanco de la arquitectura popular. Y es verdad, mira, una pequeña reflexión, que detectamos que la industria de la construcción cercana a los pueblos determina más el carácter de la nueva construcción en ese tipo de poblaciones que la tradición y la cultura. Es decir, al final hay como un catálogo de materiales muy reducido que tiene que ver simplemente con un asunto comercial que acaba determinando más la imagen de los pueblos que cuestiones que a lo mejor deberían tener más fundamento. Bueno, en fin, ya digo, nos parecía que tenía que ser una casa blanca, coincidimos con la normativa y nos pusimos de acuerdo. ¿Y cómo ven esta situación que acá en Latinoamérica sucede mucho, de la Casa Blanca como un elemento moderno y, bueno, como muy intelectual, ¿no? Tengo la Casa Blanca cuadrada. Bueno, ¿Cómo lo interpretan eso? A través de Aires Matthews, ¿no? Y todos los demás. Y la Casa Curruchet, que para vosotros siempre estará presente, ¿no? Para los argentinos, digo, especialmente. Bueno, está claro que yo creo que los arquitectos modernos, me refiero a la primera generación moderna, la de Siegfried Giedion, años 20, tenía dos paradigmas en la cabeza. Uno era la casa japonesa, ¿no? De flexibilidad y como de organizaciones funcionales alternativas. Y después también tenía aquella arquitectura despojada del ornamento que de repente enlazaba también con una cierta arquitectura muy ligada a los vernáculos. El viaje a Marruecos fue un viaje mítico, lo fue para Paul Klee, lo fue para Asplund,
lo fue incluso para FRFEN, aunque ya pertenece a otra generación moderna. En el fondo buscaban la esencialidad de una arquitectura despojada del ornato, que surgía desde la materia y desde cuestiones pues tan elementales como ha dicho María, ¿no? De utilizar el material que está alrededor nuestra y encalarlo para que funcione desde un punto de vista climático. Bueno, esa pretensión del movimiento moderno después se convirtió en estilema, y eso ya nos parece peor, justo lo que tú dices, ¿no? Para ser moderno hay que hacer un cubo blanco. Eso nos interesa muy poco. De hecho, a nada que vean nuestras casas, casi ninguna se repite. Sí. Las hay blancas, como las hay a lo mejor de mortero de cal, como en este caso, pero de un sílice, en este caso de arena de sílice, que es más amarillenta, y hay otras casas que nos han salido otros colores. Bueno, intentamos trabajar un prejuicio. Sí. Esta es otra vivienda. ¿Qué sucedió en esta casa gris? Esta es gris. Esta no es gris. comparte cromatismo, sí. Okay. No, tiene unas mantas de hormigón gris, pero es un mortero de cal con una arena de sílice que es amarillo, le da un tono. Lo que pasa es que la foto quizás no se vea, pero tiene un color como arena. Terrizo, como una especie de color arenoso. Esa parte de hormigón, que sí es gris. Bueno, el asunto de esta casa, que sí está en el casco urbano de Sevilla, es que es una casa que podía edificarse mucho más de lo que realmente nosotros teníamos necesidad de edificar, bueno, la propiedad. Y entonces la casa genera una estructura que es mucho más grande que la propia casa. Y esa estructura luego queda vacía a través de patios, de zaguanes, de terrazas, de falsas plantas, como la última planta, para adquirir mucho más volumen que superficie, ¿no? Y de esa manera acoplarse un poco a la estructura urbana que tiene la calle, ¿no? Que es una calle muy bonita. Entonces, esa estructura que ocupa más que la propia casa se construye mediante hormigón armado y la parte realmente ocupada por la casa es la que se hace con muros de cal. Son muros cerámicos, pero revestidos con cal, y además con cal natural, que se hace en Morón, que es un pueblo de Sevilla donde todavía se hace con hornos de leña de encina. Y nos parece... Claro, esto decís, ¿no? Esta fachada es falsa. Exacto, eso es. Y toda la casa está muy hueca, ¿no? Entonces, es lo que te digo, hay una estructura de hormigón que predomina y que en realidad infla la casa, y después hay una serie de muros revestidos con mortero de cal que son los que realmente delimitan el espacio habitado. Bien. Bueno, también porque nosotros tanto en esta casa como en la anterior, y yo creo que lo compartimos mucho con los países sudamericanos y centroamericanos, tenemos un clima que nos permite que la casa exterior es casi tan importante como la casa interior, ¿no? Entonces, la posibilidad de incorporar todos esos espacios intermedios, vacíos en la vivienda, a nosotros nos parece que es un lujo, una calidad, o sea, es nuestra calidad propia de arquitectura que no hay en el norte de Europa. Siempre decimos de broma que en el norte tienen dinero y aquí lo que tenemos es espacio. Es decir, en Alemania tienen tecnología y construcción, o en Suiza, te cuento. Aquí lo que tenemos es una tradición de espacios intermedios, que a lo mejor con una construcción menos sofisticada y menos costeada, conseguimos un pequeño lujo, un gran lujo, según lo mire, que es pues esa relación con el espacio urbano pues muy cadenciosa, ¿no? A través de espacios intermedios, a través de un espacio muy profesional, ¿no? También hay otra cosa que se da mucho aquí en Andalucía, que las casas, aunque son espacios muy cerrados, siempre dejan visiones, ¿no? Es como si te enseñan un poquito, ¿no? Te dejas caer el hombro, ¿no? Y te estás seduciendo porque te está mostrando algo sin enseñártelo todo. Esa idea de los zaguanes, a través del zaguán ves el patio, la galería, eso es una secuencia que a nosotros también nos gusta que aparezca en nuestras casas, ¿no? Porque en el fondo, al final estás incorporando el espacio público dentro de la vivienda. Y algo que les quiero preguntar, acá decimos la bovedilla, que sería esto, ¿no? La bovedilla, esta, que sería, siempre es como de ladrillo, ¿no? Acá sería de ladrillo en forma y estructura de hierro. ¿Por qué usaron acá la bovedilla en este caso? Porque no es bovedilla de ladrillo. Sí. En realidad no es tanto el uso de la bovedilla, aunque en este caso fue por la forma de construcción que generaba crujías paralelas que eran muy sencillas de forjar en una sola dirección. Lo que sí que nos interesa es que la estructura forme parte de la expresión de la construcción. Tenemos una casa anterior que se llamaba la casa 10x10, que también está por ahí, donde a través de encofrado de por spam, pues hacemos que también la viguería se incorporaba al espacio vividero, ¿no? Frente al falso techo, que bueno, que en determinadas, no decimos que no se utilicen, en determinadas situaciones tendrá su sentido, ¿no? Nos parece que el intento de que la estructura forme parte de la expresión del espacio es algo que nos parece interesante, ¿no? Yo creo que matizar un poco la efectiva abstracción del espacio a través de la construcción. Sí, es como una cierta honestidad constructiva en el que al final
le da una Esta, ¿no? calidad, una vibración a la Eso casa. es. Esa. Bueno, sí, En ese caso se hizo, es muy parecido el sistema, ¿no? claro, pero en este caso era un encofrado plano, de tabla de encofrado formando un palio, una gran tabla, y con bovedillas de por spam, que luego se quitaban, se quemaban directamente. Quedaba la losa enervada, ¿no? Con esta especie Acá de está el tubo. vacío, ¿no? Otra vez, como hablabas Sí, antes, ¿no? El volumen. vacío. Sí, sí, así es. Bueno, al final, fíjate, no creo que se parezcan en estilo, no creo que hagamos una arquitectura en estilo, pero sí es verdad que hay bueno, pues ciertas cuestiones que son recurrentes en nuestros proyectos, ¿no? Esta cuestión de la secuencia de los espacios Por interior-exterior, esta cierto, cuestión de la estructura. el propietario de esta casa es argentino. Sí, es verdad. Ah, ¿en Nos pidió un serio? quincho. Dijo, mira, haced lo que queráis, pero en la cubierta tiene que haber un quincho. Eso fue. ¿Y, Pero sí. y tuvieron que googlear la palabra quincho o ya sabían lo que era? Bueno, teníamos sí, sabíamos lo que era, lo que pasa que, y teníamos y sabíamos que es como un gran espacio social para vosotros, es decir, que Sí, es muy importante, y que se reúnen los amigos y la familia, pero muy bueno, es linda verdad la que el estructura. socialista, sí, exacto, ahí lo veis en la maqueta, ¿no? Bueno, esta Eh, casa era distinta, la otra eran cujías más pequeñas y la vigueta autorresistente y la bovedilla cerámica parecía un sistema razonable para resolverlo, mientras que esta es una casa que en verdad es una losa que resuelve 100 metros cuadrados solamente con 4 pilares. Entonces la bien. parte central se hueca y se aligera y después vuela hacia el perímetro. Y hay algo que me gustó que dijeron, esto de los espacios intermedios, ¿no? Como los países nórdicos no tienen espacio intermedio, ustedes sí, y en realidad nosotros también tenemos mucho espacio intermedio, y hablaste de esta relación con la ciudad o con la calle, ¿no? Con el espacio público exterior, donde en realidad, me imagino que ustedes habrá sido lo mismo, pero con diferentes costumbres. Los chicos juegan en la calle, nosotros tomamos mate, ustedes no sé qué tomarán en la calle, pero que había como esta, y había esta situación también como de sociabilidad, ¿no? Tanto el italiano, el español son mucho más sociables, ¿no? Que el El nórdico. ¿Hay marroquí. una relación también de esta cuestión de amigo del vecino? ¿Creen que es por eso? Vamos a ver, desde luego el clima es decisivo, por lo menos esa es nuestra lectura primera. Unido al clima, podríamos decir también una conciencia de que la ciudad es la casa también. Es decir, frente a la casa, de nuevo, que tecnológicamente se costea mucho más y es como tiene mucha más prestancia material, a lo mejor aquí hemos tenido casas más modestas y la ciudad se prestaba a ser el verdadero salón de las casas, ¿no? Como el Sí. espacio público compartido. Hombre, eso hoy día está gravemente en peligro debido a las dinámicas pues, abusivas del turismo masivo, de la privatización del espacio público, de situaciones que están ahogando esa tradición que todavía se encuentra, ¿eh? Los pueblos andaluces los pueden encontrar en determinadas calles del centro de Sevilla que todavía son populares. Mi vecino se sale con la silla aquí a la puerta cuando le dejan. Bueno, desde luego está en nuestro ADN, está filtrado en nuestra cultura, ¿no? Y en todo esto por lo que tú has compartido también, sí, sí. María siempre explica en clase a los alumnos que nosotros, los recursos de nuestra arquitectura están ligados un poco también a la forma en la que nos vestimos, ¿no? Uno se va poniendo capas, ¿no? La camiseta, la camisa, la rebequita, como le llamamos aquí, ¿no? Que es como el pequeño jersey de botones, después un abriguito, ¿no? Y así. Y el nórdico va con un super anorak tecnológico, ¿no? Sí. Que o se lo quita o se lo pone. Mientras que nosotros vamos como graduando nuestra relación con el medio a base de quitarnos o ponernos capas, ¿no? Sí, nosotros tenemos toda esa colección de galerías, de terrazas, que son como esos espacios, pero también tenemos todas las mallorquinas, las persianas, los toldos, las velas, ¿no? Como todas Sí. esas filtros ligeros que nos vamos poniendo y quitando para condicionarnos a lo largo del día, también porque nosotros tenemos unos saltos térmicos enormes del día a la noche. Bueno, Entonces, es muy bueno esto que decís de la Norak, de la super campera, porque si vos vas a un hotel... ¿cantera? Sí, Tomo nota campera. de la palabra. ¿Cómo dicen Vale, ustedes? vale. ¿No dicen Abrigo. campera? Abrigo. Exacto. ¿Tiene un Me doble gusta significado campera en España? No. Campera es que de campo, ¿no? Campero es que es de campo, sí, me imagino es Ah, como el ok. abrigo del Sí, pastor, ¿no? sí. Otra cosa muy, Entonces, muy bueno, cool. y cuando vas a un hotel, la última vez que estuve en Ámsterdam, que vas al hotel, solamente no tienen sábanas, colchas, frazadas, sino es Claro. un solo, Súper tecnológico, ¿no? es una cuestión blanca, espumosa, y no tienen sábana nada, solamente te tapás con eso. Sí.
De hecho, a eso le llaman nórdico aquí, ¿no? Sí, no, Sí, sí. se llama nórdico. En cambio, Sí, yo vas a un recuerdo. hotel de Madrid y tenés la sábana, el cubrecama, tenés todo lo que acabas de decir, ¿no? Sí, sí. Pues eso es tal Yo, cual. nosotros siempre recuerdo, y es que por eso nosotros estudiamos un año en París y claro, nosotros nos fuimos vestidos como te vas vestido aquí. Entonces te montabas en el metro y empezabas a quitarte cosas, no te daba tiempo, te las empezabas a poner hasta que al final dices, no, nada, yo aquí, donde fuera, lo que viene, chaquetón Bien. gordito y camiseta. Bueno, vamos a iniciar. Yo les mandé 100 preguntas, tienen que elegir 10. Así que, bueno, ¿cuál es la primera? Pues mira, precisamente enlaza con lo que estábamos hablando porque nos parecía que nos explica un poco, nos define de alguna manera, ¿no? Entonces, escogimos la primera de las preguntas que hablaba o remitía a nuestra propia ciudad, ¿no? Sí, Que nos preguntaba por una esquina que prefiriéramos, ¿no? Que fuera la favorita, ¿no? Bueno, no vamos a elegir una esquina en concreto, Adrián, sino precisamente esto que hemos apelado de una secuencia, una forma de relacionar lo público con lo privado. Desde bien. la calle al patio, a través de una secuencia que atañe al zaguán, al adarve, al pasaje, al propio patio, a la galería. Esa especie de secuencia que todavía pervive en el tejido del centro histórico de Sevilla y que para nosotros es muy enriquecedor como ciudadanos y como arquitectos también nos ha servido, ¿no? Y que es algo que todavía percibimos y disfrutamos. Además, creemos que es una cosa que o sea, no se puede apreciar solamente en fotos. Tú puedes ver una foto y te puede parecer, o sea, percibe lo que es el espacio. Pero cuando tú pases por las calles de Sevilla y pasas por un zaguán, cambia la temperatura que sale de ese espacio, cambia los colores porque normalmente son espacios muy verdes y cambian con las estaciones. Entonces es algo que realmente creemos todavía que hay que recorrer la calle para Bueno, apreciarlo. y que tiene sus propios códigos, porque evidentemente esto participa de muchas culturas. Adrián, tú lo has dicho de la vuestra, todos recordamos el plano de Giambattista Noli de Roma, tan célebre, ¿no? Que recordaba todos estos espacios también en la ciudad, la capital italiana. Pero fíjate, en Andalucía, incluso los postigos, que son estas puertas de madera que cierran los zaguanes, que suelen tener dos escalas, la escala grande por la que entraba el caballo y la escala pequeña, que le llaman puerta de hombre también. Bueno, eso es más bien un portal, lo que he mencionado, a lo mejor si busca un poco más adelante verás alguno. Bueno, pues fíjate, hasta hace poco, esos postigos de madera, según se colocaran, mandaban mensajes a la calle, como los idiomas de los abanicos, ¿no? ¿Sabes esto de las señoras de la corte francesa, que en función de cómo pusieran el abanico, pues estaban mandando Sabía mensajes a ese un... detalle. Claro, pues en función de cómo se ponía el postigo y la puerta de hombre, o sea, el postigo y el postiguillo, pues la propia casa relataba si estaba de fiesta o estaba de luto, si era bienvenido, si era un momento de descanso donde no había que entrar. Incluso Bien. en provincias hermanas Es que muy queridas. perdona, estás intentando buscar algún más y te va a ser complicado porque la mayoría de esos espacios están en calles peatonales muy estrechas que no puede entrar coche. Claro, suelen ser, Ok. si vas el Corral del Conde, a lo mejor, pues ahí lo puedes Pero ver. mira, donde estás ahí, por ejemplo, hay un hotel un poquito más para adelante que lo han rehabilitado y sí tiene esta secuencia. Justo en la calle que estaba. En la provincia de Cádiz, que es una provincia hermana a Sevilla, que da al mar, bueno, que la conocéis de sobra porque pues, está llena de historia también, ¿no? Incluso al zaguán le llaman la casa puerta directamente, ¿no? Hay como un concepto de extrapolar un elemento mobiliario como una puerta a todo un sentido espacial que concilia la calle con la casa, ¿no? ¿Cómo decimos la calle? Así la busco, la que me dijiste. Por ejemplo, el Corral del Conde, la calle Santiago. Pero no va a estar abierto. Bueno, igual aparece, no sé, claro, en función de cómo pasar el coche de Google Maps en el momento. Igual estaba cerrado. Bueno. Bien. Igual hay algo que les quería preguntar cuando estaba mirando el mapa de la ciudad y me llamó mucho la atención esto, que capaz no sé, pero conociendo otras ciudades europeas, ¿no? Esta es la catedral, Sí. ¿no? Y uno casi siempre cuando ve una catedral, casi siempre tiene una plaza enfrente, la puerta de una plaza. En realidad, el acceso principal de la iglesia es esta, y la plaza está acá y acá. ¿Ha sucedido algo extraño? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿Qué saben? ha sufrido siglos de historia. Mira, en realidad la trama de Sevilla, aunque es reconocible el trazado romano y se sabe dónde está el foro y dónde estaba el cardio y el decumano, pero la mayoría de la trazada viene de la ocupación árabe, esos 8 siglos que te conté, ¿no? Entonces, Sí. la catedral de Sevilla en realidad se edificó sobre la gran mezquita almohade, que era una mezquita, bueno, basada en el modelo de Damasco, que era el modelo de la mezquita de Damasco que imperaba en aquella época, ¿no? Entonces, lo que tú llamas plaza en realidad es el patio de los Naranjos,
que era el Ah, patio de la mezquita, que está un poco más arriba, ahora lo estás al tapando tú. norte. Lo estás claro. tapando tú. De que sobre esa mezquita se edifica la iglesia, que es un gótico alemán de 5 naves, no es de 3 naves, Hermoso. y la torre, la Es. Giralda. Claro, la Giralda en realidad era el alminar de Almohades, que después Hernán Ruiz remata con el campanario de Claro, esa operación esta tan sería hermosa. la plaza, ahí está. Este es el patio de la mezquita, que se llama el patio de los Naranjos, y que se incorpora y que en realidad no es una plaza puramente pública, conserva su condición de patio porque está encintado, está limitado hacia la calle, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Bien. se inserta en una situación más cercana a una ciudad árabe, si piensas, ¿no? Donde no hay un espacio público necesariamente alrededor de la mezquita. Ha habido varios proyectos en la ciudad que han planteado la apertura de una plaza, pero por un motivo o por otro no llegaron a fructificar. Es Bien. sorprendente porque es una catedral que llegó a ser la más grande de la cristiandad, ahora mismo creo que es la cuarta o la quinta más grande de Europa, y sin embargo es cierto que no tiene un espacio previo. Si te No, fijas, incluso la lonja, que es ese espacio cuadrado que hay debajo, ese edificio cuadrado que hay justo al lado y que gira la trama, sí, es el actual archivo de India, donde se este. recogieron los documentos más importantes de toda la aventura americana, ¿no? Bien. Y ese ya es un edificio claramente ordenado por la capital, por Madrid, que gira respecto a la traza y ya no responde a la traza árabe, ya tiene que ver con una idea renacentista y ligada, bueno, pues Sí. Porque en a un realidad acá mundo tiene que, tiene un ingreso de costado claro, que, que tiene ingreso por las naves este, laterales. Exacto, que Tiene varios ingresos. eso da al crucero, igual que desde el patio de los Naranjos también, o desde la cabecera incluso, puedes llegar al ábside pegado, entrando por un espacio muy estrecho, muy interesante, pegado a la Giralda. Bueno, una de las acá está el particularidades, edificio girado. claro, exacto, ese es el archivo de Indias que es herreriano en su espíritu, ¿no? También. Juan de Claro, Herrera ¿ves? tuvo Y que acá ver, está el porque acceso, ¿no? Que parece en la calle de la ese es el Constitución, acceso por ¿no? los pies de la nave. Ese Y es el ahí está acceso por los pies de la nave que en términos convencionales se echaría de menos eso que te digo, pero que tiene que ver con esto que te decimos, una ciudad híbrida o bastarda, si me permites, ¿no? En el claro. sentido que no tiene un solo padre, sino que responde a muchos momentos y a mucho impulso constructivo, porque la catedral, ya digo, fue la mayor y la ciudad árabe también fue una ciudad importantísima. La propia Giralda, que es la torre como símbolo Mm. de un construido también por épocas, ¿no? Bueno, eso nos interesa mucho, ¿eh? Cada día nos interesa más esa arquitectura bastarda que te digo, que no responde en un solo momento, que tiene que ver con esto que te decía María, que son contextos en los que tú no empiezas nada ni acabas nada, más bien te subes a un tren que está en marcha. Y Mm. ese tipo de patrimonio nos interesa más que el patrimonio como de pureza de sangre, ¿no? Donde todo está claro, hay un origen y un estilo determinado. No, hace poco hablé con un arquitecto de Vigo, de la ciudad de Mm. Vigo, y él trabaja, Pablo Pujol, creo que, no es Pujol, bueno, estaba en Vigo y él se dedicaba como a hacer, intervenir el patrimonio, porque decía que en Vigo siempre tenés que intervenir el patrimonio, y yo le pregunté algo como, ¿desde cuándo son patrimonialistas, no? ¿Desde cuándo se preocupaba por el patrimonio los españoles, no? Y él me dice, hace poco, me dice, hace bastante poco. Digo, ¿hace cuánto? Me dice, no sé, 2 o 3 siglos, me dice, ¿no? Y, y yo Bueno, no- sí. me sorprendió eso, ¿no? Como ustedes tienen que hace 300 años es hace poco, ¿no? Vos tenés como la misma noción de que hace poco, 200 o 300 años. Depende de lo que hablamos. Desde luego, para la conformación de una ciudad como Sevilla, como Vigo, seguramente es verdad que puede resultar poco, es cierto. En términos historiográficos, se habla de patrimonio justo a partir del siglo Claro, eso es XV, lo que me finales del contaba él. XV, claro, cuando de repente empieza a haber, a través del Renacimiento, que vuelve a mirar a Roma y a Grecia, vuelve a haber un sentido de considerar el pasado no como pura materia, que simplemente servía para construir otro edificio, como pasaba con el Coliseo de Roma, ¿no? Que era pura materia para construir otro tipo de edificios, sino que ya hubo una consideración del pasado. Pero es cierto que eso no cala de una manera inmediata, eso forma parte de la alta cultura. Hombre, el patrimonio se articula de verdad a partir del siglo XIX, eso Bien. seguro. Y ya empieza de una corriente, bueno, eso es muy sabido, ¿no? Leduc y Ruskin, es como lo clásico, y después, bueno, pues toda la escolástica de las cartas del restauro y todos los que vinieron después. Aquí seguramente llegamos un poco más tarde, como tantas veces, ¿no? En Europa, y fue a
principios del siglo XX, con figuras tan importantes y después mediados como Torres Balbás, la Alhambra de Granada, los que empezaron a hablar de patrimonio ya de una manera científica. Bueno, Pero bueno, pasa que sí, también tuvieron como sí, muchas turbulencias, muchas guerras, ¿no? En el siglo XX y XIX. sí, Fueron dos siglos muy complicados para ustedes. sí, a partir del siglo XIX, vamos, yo no soy un historiador ni quiero sentar cátedra, pero España se descuelga un tanto, ¿no? Por la pérdida de las colonias, porque no llegó a tiempo a la revolución industrial, no con tanta contundencia como Inglaterra o Francia, por las asonadas de los militares, que fueron momentos de mucha inestabilidad política durante el siglo XIX, y a principios del siglo XX, bueno, La Primera y Segunda Guerra. Primera y segunda, claro, en el caso de España, pues la guerra civil fue muy dura. Realmente en el siglo XX lo que sí ha habido una revolución muy grande en el concepto de patrimonio de lo no tangible. O sea, sí. El patrimonio etnológico, el patrimonio cultural, el patrimonio social. Entonces, eso realmente sí ha sido un cambio importante, porque hasta ahora parecía que lo único que había que conservar eran los edificios, pero muchas veces te estás cargando una comunidad, que realmente es lo que le da sentido. Adrián, no somos expertos en patrimonio, ¿eh? No, pero bueno, pero ya por vivir en Sevilla ya tiene como un expertise. Lo que sí puede ser una cualidad particular de las escuelas de arquitectura españolas o de la sevillana en concreto, es que sí entendemos que el contexto determina. Claro. Es decir, el contexto importa. Y dentro del contexto existe un dato, como puede ser el clima, como puede ser la economía, o como puede ser, qué sé yo, la costumbre, que puede ser lo patrimonial, y aparece como una capa más en un tejido que es complejo. Y así nos enfrentamos a ello como un asunto de investigación de un contexto. Pero bueno, a veces una topografía y a veces un edificio. En el fondo, claro, pasa que, bueno, como situación americana, en mi caso, de América, es algo muy diferente porque nosotros, le pasa lo mismo cuando ustedes vienen acá y nosotros vamos allá, nosotros nos sorprendemos por la escala, ¿no? Por toda esa cosa pequeña, ¿no? Que haces 10 kilómetros y ya es otro país, más o menos. Y acá podés hacer 1000 kilómetros y todavía no llegaste al mar. Entonces, hay un cambio de escala. Y nosotros, para nosotros lo viejo es 1920, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay como una gran diferencia, ¿no? De escala sobre todo, y de tiempo. Sí, pero... Nosotros pero nacimos en no tenemos más de 1680, para nosotros ya es los dinosaurios, más o menos. Sí, pero yo creo que, como dice María, si no atendemos al monumento, que yo creo que eso ha sido la confusión durante mucho tiempo, pensar que patrimonio era igual a monumento, sino que podemos entender que lo patrimonial puede ser algo más intangible, más fluido, que existe el patrimonio que tiene que ver más bien con cuestiones de tejidos urbanos. Yo creo que ahí tenéis tanto que decir como nosotros, así que la ciudad de Buenos Aires o ciertas cuestiones etnológicas de la sociedad argentina, pues necesitan una mirada, ¿no? Porque tienen tradición de sobra como para preservarse. Sí. ¿No? De hecho, nosotros somos muy críticos con cierta conservación del patrimonio que se ha hecho, que además se le llama un poquito despectivamente fachadismo, ¿no? Que era como conservar un edificio por su de fachada, pero por dentro destrozarlo entero, demoler tipologías edificatorias que iban asociadas a una forma de uso y a una forma de comunidad. Entonces, somos sensibles al patrimonio tanto en cuanto vaya unido a una ciudad, a una forma de vida, pero no a congelar una imagen. El tiempo. Bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Sí. Esto es como pegar un cambio de registro, la 31, nos saltamos 30 por hablar de otros formatos, que empiezan a ser casi ya, no sé si patrimonio, pero por lo menos tradición, que crean las series de plataformas, ¿no? A ver. Y ahí, mira, como es inevitable que todo se filtre a través también de la mirada de, bueno, de aquello que no come tanto como en la arquitectura, te diríamos que nos quedamos con cualquier serie donde esté detrás David Simon, que es este escritor, guionista y productor que hizo The Wire y que hace poco hizo otra que se llama The Deuce. En la primera habla de una ciudad pues, que es Baltimore, en Estados Unidos, que parece que tiene muchos conflictos de integración social, y en la segunda habla del Nueva York de los años 70. Y a nosotros nos parece fascinante la forma en la que él retrata el suceso urbano, precisamente como un asunto de capas, están interrelacionadas entre sí y que generan al final como una especie de complejo, pues realmente lleno de información, ¿no? Que atañe a lo social, a lo económico, a lo urbano, a la educación, a la política,
Bueno, todas esas nos parecen series realmente, desde el punto de vista narrativo, magistrales, y como arquitectos también nos parecen interesantísimos por la forma de retratar la ciudad. Sí, la primera la excusa es como la droga, ¿no? Y la delincuencia en Baltimore. y la segunda es el origen del cine ¿Esa es de porno. News? The Deuce, sí. The Deuce es la del con origen. D. Sí, The Deuce, D-U-C-E. Sí, D-E. Bien. Y bueno, nos parece todo lo que hace David Simon, incluso algún libro que ha escrito muy ligado, bueno, a su función como guionista, nos parecen siempre cargados de inteligencia y súper entretenidos, que tampoco vemos series para estar dando vuelta a cosas sesudas, también para entretenernos. Esta. Y también te diría que era Esta, ¿no? Exacto, sí, está muy bien. Y The Wire, que es la que está dedicada a Baltimore, nos parece magistral. Quizá mejor que The Deuce. The Deuce es como más fresca, The Wire es más densa, pero es una serie buenísima también y en ambas está detrás de David Simon. Me parece la segunda que pinta la transformación de Nueva York y claro, es más conocida para nosotros que Baltimore, que realmente no sabemos nada de ella. Bueno, también nos habla de la fragilidad de las ciudades, esto que te decíamos antes, de cómo una ciudad de repente se decide dedicar al turismo y lo que parece que nunca va a cambiar, en 10 años puede cambiar absolutamente la fisionomía y las costumbres de una ciudad, ¿no? Sucede el caso de Baltimore, a través de la llegada de la droga en los 80, bueno, sobre todo de la heroína, y sucede en el caso de Nueva York a través de, bueno, pues también de la llegada de la droga, pero la prostitución y toda la especulación en torno, y el SIDA también, ¿no? Es decir, esto no es tan mal, porque te hace recordar que incluso ciudades con cientos de años, una dinámica social descontrolada, donde la política desaparece, puede generar cambios realmente perturbadores, ¿no? Que afecten a décadas de la vida de la ciudad. Sí. Acá está The Wire. Sí. Esta. Esa es. Exacto. ¿Con cuál me recomendás iniciar? ¿Con The Deus o esta? The Wire es seguramente mejor serie. Yo creo que The Wire es más seca también, es más dura, pero realmente es mejor serie. The Deuce tiene este punto también que como todos conocemos, todos somos neoyorquinos de alguna manera, ¿no? Pues uno lo ve con la media sonrisa porque reconoce los sitios, le sorprende esto que te digo, de cómo ha cambiado todo el entorno de Times Square desde esos años 70 hasta hoy, ¿no? Desde ser lumpen prácticamente hasta ser el lugar que conocemos como centro del turismo mundial. Bien. The Wire seguramente... Está en Netflix, así que lo podemos ver todos. Sí, yo creo que nos has pedido plataforma, pues sí, hemos ido a la Biblia de la plataforma. Sí. Realmente no sé si están en Netflix. Yo creo que sí, o en HBO, quizás fueran de HBO, no recuerdo. No, puse serie Netflix y me parece que está en Netflix. Ah, pues entonces ya está, pues Netflix, perfecto. Así que... Y después nos salió otra pregunta, esto es como una pequeña broma, que hablaba de Better Call Saul, que bueno, es muy divertida, todos los conocemos, no la hemos elegido porque yo creo que casi todos los capítulos son estupendos, pero bueno, es un pequeño lema del estudio porque si se lee tal cual se dice Better Call Saul, lo utilizamos a veces a ver si captamos clientes, ¿no? Porque como nuestro estudio se llama Sol 89, pues casi todo lo acabamos con el lema. ¿Por qué se llama Sol 89? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, es muy sencillo, porque nuestros apellidos son de alta cuna, María González y mi apellido es López, que son los dos apellidos seguramente más numerosos que existen en España, absolutamente comunes, y entonces llamar al apellido a la manera de los estudios de arquitectura clásicos, ¿no? López y González, parecía que iba a aclarar poco la situación. Así que al final adoptamos el nombre de la calle donde está el estudio y su número, Sol 89. Y además si lo escribes, tiene pocas letras, sin embargo suena mucho y está lleno de curvas, la S, la O, el 8 y el 9. Bien. Al final algo como sensual. Pero es la dirección, Es la dirección. Sí, tal cual. Calle Sol, número 89. Sí, siempre genera esta pregunta. ¿Y en Sevilla o en otro...? No, en Sevilla, sí, en la parte más popular todavía del centro histórico, donde quizá el turismo ha llegado todavía con menos brutalidad. ¿Y ustedes viven en Sevilla o viven por fuera? No. Nosotros, esto de la ciudad de los 15 minutos que ahora está en boga, pues intentamos cumplirlo a rajatabla. Vivimos en el barrio de la Macarena, esa es la calle Sol. Pues nosotros vivimos en el barrio de la Macarena, que es un barrio muy popular, donde sale una virgen estos días, que sabes que es un paso de Semana Santa, donde hay una figura de una Virgen María,
que recorre las calles del barrio, un sitio muy popular. Y nosotros vivimos en los dos extremos del barrio, Bien. vistos de norte a sur. Vivimos en la calle Feria y en la calle Sol, que son como los dos límites en ese eje del barrio de la Macarena. Ahí está. Y nos movemos andando. andando. Eso es, el de ¿Esta es? gris. El gris, sí, es este gris. Este. Ese de ahí. Un poquito Así que, más adelante. bueno, si alguien que está en Sevilla y quiere una casa, ya sabe dónde tocar el timbre. Better Call Saul. Better Call Saul. Exacto. Ahí Eso está. Y es un El local bajo. bajo que se abre un patio de atrás y a una huerta que se llama la Huerta del Rey Moro, fíjate, porque era los dominios de uno de los reyezuelos más poderosos que hubo en Sevilla Sí, hasta la Reconquista. Exacto, ese vacío se preserva gracias a que hay restos arqueológicos nuevamente y en este caso, gracias a eso, en vez de edificarse con promociones, los vecinos han tomado ese espacio como un jardín vecinal que autogestionan ellos mismos. Entonces Bien. es un sitio muy de la típica, bueno, parte de la lectura, Sí. exacto, de la lectura del centro histórico de Sevilla, donde había manzanas muy grandes, muy huecas por dentro. Entonces se generaban huertos, se generaban patios, corrales. Bueno, Bien, pues de ahí alguna está. manera eso quedó todavía en esta manzana, sí. Exacto, es un barrio de gestión vecinal. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pues mira, la siguiente, no sé muy bien por qué, bueno, hay cuestiones biográficas, pero me he elegido la 44, una casa californiana. Y ahí Bien. hemos discutido mucho, María y yo, porque yo hice un viaje en el 90 y tantos, cuando aún era estudiante, con un profesor muy querido, precisamente a ver las casas californianas de la posguerra americana, ¿no? Y ahí descubrí, claro, veníamos de una Europa donde nos enseñaban el movimiento moderno de los rigores de los maestros, ¿no? De Aldous Loos, bueno, Aldous Loos era un premoderno, ¿no? Pero de Walter Gropius o de, por supuesto, Le Corbusier, y conocemos ese movimiento muy del manifiesto, ¿no? De los rigores centroeuropeos. Y de repente yo descubrí aquellas casas donde el hedonismo formaba parte de la fórmula. Ya no era solamente moderno en su concepto de aprovechamiento del espacio, del uso de la tecnología, sino que de repente esa especie de alegría un poco hedonista, como digo, lúdica, entró dentro de las casas, ¿no? Y eso me pareció muy revelador. Especialmente unas que hacía Craig Elwood, que era este arquitecto que no era arquitecto, era actor en realidad, pero harto de que no consiguiera ningún papel en los, ¿cómo se llama esto?, en los castings, se montó una especie de oficina de arquitectura, primero como delineante. Él era muy seguidor de Mies, aunque probablemente Mies van der Rohe nunca lo llegó a saber. No sé si se conocieron, porque él lo conocía por los libros. Entonces era una especie de Mies californiano. Entonces le salían las cosas como más alegres, ya te digo. Más disfrutona. Más del disfrute de nuevo de un clima. Andalucía le llama muchas veces la California de Europa, ¿no? Ahí está. Entonces, esa la Casa Rosen, por ejemplo, o la Casa Moore, o este tipo de estructura muy de lo moderno, pero luego lleno de estos dibujos como de la casa como un lugar de verdadero disfrute, ¿no? Ligado a la flora y al paisaje californiano. Esa sería una opción. La otra opción, y por eso digo que hemos discutido, ya claro, si nos preguntas a dos es imposible que siempre tenemos una respuesta consensuada, sería la casa de Gehry en Santa Mónica, precisamente. Además, hace poco hemos leído un pequeño libro, pero bueno, muy sugerente, lo recomendamos, de Víctor Navarro, que se llama La casa fuera de sí, donde precisamente explica, yo creo, de manera muy amena, pero también cargada de información, porque viene de una investigación mucho más profunda, los orígenes de esa casa, y cuenta realmente cosas interesantísimas. Y la casa de Gehry, más allá del artefacto, ¿no?, atractivo, en realidad anunció un montón de cosas que después surgieron en las épocas de crisis, ¿no? Cuando empezamos a pensar en rehacer las cosas más que en demolerlas. Sí, todo el concepto de collage, claro, exacto, todo este asunto ligado a la reutilización, al reciclaje. Porque recordemos que es finales de los 70 esta casa, claro, ¿no? Perfecto, eso es. Entonces Gehry parte de una pequeña o algo así creo que es. Sí. Es anterior, ¿eh? Sí, 71 por ahí. Anda por la década de los 70, sí. Ya digo, el libro este de Víctor Navarro realmente lo cuenta muy bien. Y parte de una casa que en verdad es una casa arquetipo, de estas de catálogo de la California de principios del siglo XX, una casa holandesa, de tipo holandés. Y ahí se ve, ¿no? Exacto. Gehry como que la atrapa en una especie de artefacto que no se sabe muy bien cuándo está dentro, cuándo está fuera, utiliza materiales que eran propios como de la industria de la construcción más desacomplejada. Bueno, son temas que más allá de
el atractivo formal que puedan tener. Ya digo, durante estos años de principios del siglo XXI, en el que hemos estado inmersos en tantas crisis financieras y demás, de repente se han puesto encima de la mesa y ya Gary los anunció entonces, ¿no? Me refiero a esto de reutilizar las cosas en vez de ponerlas, ¿no? ¿Quién podría haber demolido la casa holandesa y de repente decidido dejarlo? Utilizar los materiales de una manera cercana al collage o al assemblage. En fin, nos parece También es que... interesante cómo utiliza la técnica con la que se construían estas casas, ¿no? Balloon frame y demás, pero lo pervierte. Y eso también nos interesa mucho, ¿no? Ver, coger un sistema constructivo que es popular, pero darle una vuelta de tuerca. Pues en eso estamos, entre la elegancia casi clásica de las casas de posguerra y el Wikipedia es bastante complicado, porque dice, fue diseñada por el arquitecto Frank Gehry, que desde los años 1970 vive en ella. Pero después dice construcción 1977 y después dice 1991. Así que he tenido varias fases. Insisto que el libro lo cuenta muy bien. No digo que sea ni mucho menos la única publicación que nos puede contar cómo ha sucedido en esa casa. Pero bueno, también habla de un experimento personal. Era su propia casa, se envalentona con una situación que viene también de las prácticas artísticas de ese momento. Y claro, pero al final uno vive en esas situaciones, ¿no? Y la vida va pasando y las necesidades van cambiando y la casa va mutando junto a sus habitantes, ¿no? Bueno, y ya que vos solo te metiste en este tema, nadie te dijo que ingreses, ¿qué pasó con el posmodernismo y el desconstructivismo? ¿Cómo lo tomás vos? Está volviendo, ¿no? Pues yo creo que... En un momento ahora dulce. Bueno, yo creo que fue la consecuencia inevitable, seguramente, del devenir de lo moderno. Es decir, seguramente lo moderno es un proyecto que no está del todo acabado, ¿eh? Recordemos que antes de la generación postmoderna ya tuvimos una tercera generación ligada a Alison y Peter Smithson, a John Hudson, aquellos que Sigrid Gedion, precisamente, que fue el gran narrador del movimiento moderno, llamó Hudson y la tercera generación moderna, que ya reclamaban pues una forma de ver la arquitectura mucho más ligada a la historia, a las persistencias, también a la vida ligada más a las pequeñas cosas, a un cierto hedonismo, no tanto al manifiesto, no tanto a la texturización o al diseño a través del plan, ¿no? Sino más bien a través del proyecto. Bueno, yo creo que era una evolución natural del movimiento moderno. ¿Qué sucede? Que aquello estuvo cargado de interés, sobre todo cuando tuvo un sustrato conceptual detrás. Es decir, la mirada europea de Aldo Rossi ligada a la ciudad, ese retorno a comprender la ciudad como un hecho complejo del que pueden emanar las arquitecturas, y la mirada americana de Venturi y Scott Brown, ligada pues a la cosa popular, ¿no? Yo creo que mientras supo estar mantenida en esos dos discursos tan interesantes y tan densos, el movimiento postmoderno fue interesantísimo, fue realmente sugerente. Bien. Luego, como todo, cuando se convierte en una cuestión de estilos, cuando empieza a decaer. Cuando se convierte finalmente, como dice María, pues en un asunto simplemente de estilemas, como de maneras, más que de fondo, pues seguramente ya se agotó. Se agotó muy rápido porque ya estábamos participando en una sociedad del consumo de lo visual mucho más potente que la anterior, entonces duró mucho menos que otros movimientos arquitectónicos que le precedían, seguramente, ¿no? Y lo mismo pasó con el deconstructivismo, ¿no? Yo creo que sustentado en una... Claro, el constructivismo es distinto, porque se sustenta en toda la filosofía postestructuralista francesa, que yo creo que es mucho más compleja y mucho más ajena a la disciplina arquitectónica que los discursos de Robert Venturi, de Scott Brown y de Aldo Rossi. Entonces, ¿qué sucede? Que esto genera una desconexión entre la práctica y la intelectualidad, y ni te cuento entre seguramente la ciudadanía y los arquitectos, que agotó el movimiento de una manera muy rápida. Un experimento muy interesante, muy intenso, pero basado en unos postulados de tal nivel conceptual e intelectualizado que yo creo que no acabaron de encontrar seguramente pues como una vía que le garantizase mucha más trayectoria. Y bueno, después, bueno, en los 90 finalizó, empezó como la globalización, ¿no? Empezó otro proceso. Y hoy podemos decir como que hoy no hay una palabra que englobe algo, ¿no? No existe nada, no existe un término, una etiqueta, algo que nos englobe a todos, como englobamos en el pasado, sino que hoy parece como que la arquitectura o cualquiera de las artes es nuestra personalidad, ¿no? Hacemos lo que nosotros queremos hacer
Y no es que, bueno, ustedes hacen algo blanco porque está de moda hacer blanco, o hacemos algo gris porque está, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ustedes también creen que ahora el movimiento es nuestra personalidad? ¿Hacemos lo que nosotros queremos hacer? No, yo creo que hay modos de hacer. Sí A se ver. podría establecer genealogías de modos de hacer, que ese modo de hacer no implica un único tipo de arquitectura. Antes había como un estilo más reconocible, pero sí ahora puedes reconocer ciertas corrientes en modos de hacer que desembocan en estilos completamente diferentes. Yo creo que eso sí es identificable ahora. Bueno, lo que es cierto, Adrián, es que no existe aquella condición de los años 70, muy vehiculada a través de los canales de información que había, que han cambiado tanto, que permitían que de repente un libro, como La arquitectura de la ciudad, ¿no? O un libro, como Aprendiendo de Las Vegas, fueran capaces de virar todo el discurso arquitectónico de medio planeta hacia un lado, reorientar. Eso hoy día es inimaginable. Pero, en el fondo, porque la arquitectura participa del mundo igual que, como tú has dicho, todas las artes. Entonces ya no existe esa capacidad de generar un único discurso o un par de discursos que organicen toda la arquitectura del globo, sino que ya todo es más fragmentado, todo mucho más veloz porque se consume a través de plataformas como Instagram, por supuesto, pero eso no quita que son reconocibles ciertas tendencias. Yo creo que sí. Porque pensemos no sé, en Peter Eisenman, Meyer, ¿no? Todos los Five. Y pensemos hoy no sé, en Madrid, ¿no? No sé, no puedo unir a Emilio Tuñón con Campo Baeza, con Ortiz, como que no, cada uno hace, Emilio hace Emilio, Alberto hace Alberto, Ortiz hace Ortiz, Moneo hace Moneo. Sí, hombre, precisamente Emilio y Ortiz son discípulos de Rafael Moneo en realidad, ¿no? Trabajaron muchos años con ellos, fueron alumnos de él. O sea, que sí que es reconocible ciertas cuestiones. Sí. Y ya digo que en realidad, más allá del estilo, sí se pueden reconocer ciertas cuestiones que creo que sí participan de una cierta cultura española de la arquitectura. Bueno, española o ibérica, si quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, en Andalucía nos sentimos muy cerca de Álvaro Siza, ¿no? Porque en realidad a lo mejor tienen más que ver con nosotros el Mediterráneo, que la arquitectura del País Vasco bueno, en realidad sí es más atlántico. Portugal siempre ha mirado más al Atlántico. Pero bueno, sí hay algo de contextual, sí hay algo de más precario en los medios constructivos, sí hay algo como de intentar palpar la tierra para entender cómo la arquitectura se tiene que... El territorio más que la tierra, ¿no? Comprender un territorio para ver cómo la arquitectura se tiene que implantar. Igual Entonces, María es de Huelva. Huelva es Atlántico, ¿no? Sos atlántica vos. Sí. Están mirando face to face. Sí. Así que es una mediterránea y una atlántica. Y un Atlántico. No. Juntos. Bueno, Sevilla es interior, lo que pasa es que a través de su río, en realidad acaba siendo atlántica también. Y como influencia cultural, claro, por eso Sevilla fue tan importante durante los años precisamente en los que España llegó a América, porque el río era navegable y por eso esta casa del Archivo de Indias que te he contado está situado donde estaba, porque ahí arribaba pues todos los barcos, toda la mercancía y también se registraba y se administraba todo lo que sucedía en las Américas, ¿no? Bueno, pero en realidad, claro, nuestra cuna cultural es la cuenca mediterránea. Son los griegos. Claro, porque en realidad, sí, ¿verdad? Si uno ve, ahí está, ¿no? Acá muere el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? Ahí estamos, el Atlántico, y claro, ahí está el río, ya es Atlántico. Rojo, y el río, hasta hace 2000 años, que no quiero decir que sea poco, pero en realidad Huelva, Cádiz y Sevilla estaban unidas por el lago Ligustino, que era una gran entrada de agua, no era un lago en sí, eran marismas en realidad, pero generaban un territorio difuso donde el mar y la tierra se mezclaban y que en realidad fue una cuenca muy prolífica para la llegada de los fenicios y también para los tartesos, ¿no? Un pueblo que a veces es ambiguo, no sé si fueron fenicios. Mira, es decir, que hay una cultura muy cercana. Acá nos dicen que Herzog sí los une a los españoles, ¿no? Los llama arquitectura jesuita. Mira vos. Ah, sí. Ese dato. Ah, sí, pues bueno, no tengo yo esa conciencia. Lo voy a buscar después. Vale. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Vale, mira, esta ha sido súper fácil de responder, que es la 49, una escena de una película de Woody Allen, y que explica de alguna manera nuestra relación con la intelectualidad. Mira, nosotros realmente disfrutamos de la arquitectura como consumidores de arquitectura, no solo como hacedores de arquitectura, ¿no? Esa cosa borgiana de ser
más lector que escritor, pues nosotros con humildad lo trasladamos a la arquitectura. Realmente nos interesa saber de arquitectura. Pero siempre que el conocimiento de la arquitectura sea motivo como de alegría y de disfrute, no como una cosa pesada y un poco pomposa, ¿no? Entonces, la escena de Woody Allen con la que nos quedamos, porque que la citamos siempre de broma, es esa de Annie Hall, en la que ellos están en la cola del cine y de repente un tipo que está a las espaldas de Woody Allen está intentando ligarse a una chavala que hay al lado y utiliza para eso pues este viejo truco de parecer intelectual, de parecer impostadamente intelectual, ¿no? Y entonces empieza a citar muchas cosas, Woody Allen se va poniendo muy nervioso porque dice que no comparte nada de lo que dice y que el otro habla muy alto a posta para que se le escuche lo mucho que sabe. Esto nos recuerda muchas cosas de los foros de la intelectualidad, ¿no? Arquitectónica y del arte y de otras cosas, ¿no? Y en un momento dado, este tipo que se quiere ligar a la chica con la que va, dice, porque claro, en la obra de Marshall McLuhan, y cita al pensador canadiense, ¿no? Y en ese momento Woody Allen no aguanta más, mira a la cámara y dice, un momento, esto ya no lo aguanto, venga usted para acá. Y cita a Marshall McLuhan, que entra en el plano de la película y le pone la cara colorada a este tipo tan pedante y le dice, oiga usted no ha entendido absolutamente nada de mi obra, así que por favor no me cite, ¿no? Entonces, aparte de que la escena es divertidísima, que rompe esto del plano de la cámara, ¿no? Y de repente habla directamente al espectador, para nosotros es muy divertido porque claro, Woody Allen es un tipo que no para de citar, que sabe muchísimo, lo sabemos cuando escribe, cuando filma una película, y sin embargo tiene esa relación con el conocimiento siempre como desprejuiciada, ¿no? Como intentando no ser pedante, ¿no? Ni pomposo. Y eso para nosotros es fundamental. El conocimiento nos parece clave para hacer arquitectura, para hacer cualquier cosa que seguramente tenga un cierto pozo, un cierto fundamento, una cierta hondura, pero siempre que sea una herramienta para llegar a las cosas de una manera alegre, no de una manera pesada, ni intentando generar como una especie de distancia elitista, ¿no? Del que sabe y el que no sabe, ¿no? Igual, sí, hay que, yo siempre hago la misma opción porque igual para mí el cinéfilo es el peor. No sé si Sí. Los cinéfilos son insoportables. Yo los amo, porque a mí me encanta el cine y veo todo, pero hay un momento como diciendo basta, tipo. Cualquiera que se autodenomine experto, y en el fondo decir cinéfilo de uno mismo, es declarar un experto, ya es un personaje. Un personaje que sepa muchísimo de filosofía, hay un momento como que se calma, pero el cinéfilo no se calma nunca. Insaciable. Sí, todos participamos también un poco de eso, claro, entonces nos sentimos interpelados, claro, cuando salta un cinéfilo. En general la película, desde luego, hay otro momento donde ella, cuando conoce a Woody Allen, dice Van Gogh, pronuncia Van Gogh a la manera holandesa, ¿no? Claro. Y el propio Woody Allen le entra como arcadas, casi como tos, porque no puede comprender cómo fuerza tanto para demostrar que ella sabe holandés y sabe cómo se pronuncia Van Gogh. Bueno, voy a hacer el típico cinéfilo. Vos tendrías que haber dicho, si sos un cinéfilo, que esa chica la que seduce es la protagonista del Resplandor de la película de Kubrick, que después nunca más trabajó porque Kubrick la trató mal. Pero era entonces Duvall, la hija de Duvall. Claro. Toma ya. Sí. Pues esto no lo sabía. Tú dices la que se intenta ligar el pedante, ¿no? Sí. Bueno. Era flaquita, era la madre del niño de Resplandor. Que es la hija de Robert Duvall, que es el consigliere del Padrino. Sí. Vaya. Esa fue una competencia de cinéfilos lo que acaban de suceder. Pero no tanto, ¿eh? Ya me gustaría, pero no tanto. Sí. Hay que cuidar, Hay que sacar las armas, ¿viste? Como que el cinéfilo va sacando cartas, ¿no? A ver cuándo lo calla el otro. Como una escala armamentística, ¿no? Tú vas sacando cañones, yo saco misiles. Yo tengo otro cañón. Y ahora hay una actriz, la mujer de Duvall es argentina. ¿Sí? Sí. No me digas. Sí. Vaya. Imposible, vale. Bandera blanca, ganado. Bueno, igual que la de otros muchos más. Bueno, vamos a la última pregunta, estamos en horario. Vale. Bueno, tenemos unas cuantas más, pero nos preguntabas en la 69 por un edificio de París. Bien. Y quizá porque nos identificamos mucho con ellos, porque estuvimos un año estudiando en París, cuando estábamos a punto de acabar la carrera, elegíamos no exactamente un edificio, sino el Pont des Arts,
que es de toda la colección de puentes que surcan el Sena, es un puente sorprendentemente modesto. Es el que une la Rive Gauche con el Museo del Louvre, y frente al estilo imperio de la mayoría de los puentes del Sena, este es una simple tablazón de madera un puente peatonal sobre una estructura metálica muy sencillo y construido ni más ni menos con lo que hace falta. No, sobre todo porque de repente no era un puente en sí, era un espacio. La gente iba allí, se sentaba, se iba a sus botellas de vino, no sé, era... Sí, es un espacio, sí, es como una plaza alargada. que atraviesa el... Y sobre todo con una sorprendente modestia en una ciudad, bueno, pues tan epatante como París, ¿no? Sí, además, arranca de la Col de Bossat, que era donde estudiamos nosotros, y termina en... Exacto, eso es. Entonces un puente pues realmente como de perfil modesto, ¿no? Pero visto así, o sea, lo tienes que ver. Claro, es que es un espacio. Y también en comparación con la grandilocuencia parisina, ¿no? Sí. Y de repente aparece ese puente que es una pura tabla de madera que va de un lado a otro y nada más. ¿Y han dejado el candado? Sí, por lo visto ya lo quitaron. Esto fue como una moda que surgió a raíz de un libro italiano. Era No, como si una especie de ustedes señal de amor. han dejado el candado. Ah, no, tenemos hipoteca, que es como tan férrea como un candado. Yo creo que lo del candado, eso se puso de moda aquí también en Sevilla. Sí, ya es por lo que te digo, por un libro italiano. Hipoteca sabes lo que es, ¿no? Un préstamo bancario para poder... Sí. Pero qué horror. Pues eso sí que une. Un candado se corta con una rotación. Igual, qué feo que quedó, ¿no? Pues mucho amor, pero también quedó medio ordinario, Esto ¿no? te agradecería si el recuerdo que nos quedas del Pont de Sar fuera otro, ¿no? Eso es. Bien. Bueno, mira, ¿Y estudiaron en Sevilla y se fueron a París? Sí, y dentro de un programa que ha sido determinante para la construcción de la identidad europea, que es el programa Erasmus, que es un programa de intercambio de estudiantes, y que ha sido, de todas las políticas europeas, de la Unión Europea, desde que se creó en los años 50, el que sin duda ha generado más identidad europea, porque ha mezclado italianos con españoles, franceses con alemanes, alemanes con españoles, ha generado un montón de... Un programa de intercambio universitario, claro, se mezcla gente en una edad clave para que luego formen familias. Entonces, nosotros prácticamente tenemos muchísimos amigos que son familias de lista de países a través del programa que se conocieron en el programa Erasmus. Sí. Y me estuvimos un año. Ahí está. Claro. Fíjate la... Pero mira, hay una imagen ahí. Que es un puente de una sencillez pues sorprendente, ¿no? Y después, como todo es una superficie de madera, la gente se sienta en él, lo utiliza realmente como una plaza alargada, estirada, entre las dos márgenes del río. Vamos a la próxima, que esta fue corta. Sí. Mira, si quieres llevamos rápido, que me has dicho que estamos justos de tiempo. ¿Cómo no? Hablamos de cinéfilos. Película francesa, ¿qué opinas, amigo Adrián? A ver. Decía Fernando Trueba, este director español que llegó a ganar un Oscar con la película Belle Époque, no sé si lo recuerdas, tiene un libro muy bonito que se llama Mi Diccionario de Cine, que es un diccionario a la manera habitual, pero muy personal, donde todos los términos atañen a su biografía como cinéfilo, ¿no? Como creador de cine también. Y él decía que el mundo se puede dividir entre los que son adoradores de Godard y los que son adoradores de Truffaut, y que además son irreconciliables, ¿no? Bueno, pues nosotros, aun reconociendo que ha envejecido peor y que sus temas eran como de más baja escala, ¿no? Somos truffonianos. Nos sentíamos muy cercanos a esta especie de narrativa de cámara al hombro mucho más sencilla y de cotidiana de Truffaut. Y dentro de las películas de Truffaut, sin embargo, vamos a elegir una, porque es la pregunta que nos hacía, que quizás sea de las menos propias de la cinematografía de Truffaut, que es La Noche Americana, que seguro que la conocen, ¿no? La Noche Americana. Que cuenta un rodaje desde dentro, el rodaje de una película caótica, con pocos medios, donde hay que soslayar un montón de impedimentos que van surgiendo, y que para nosotros pues tiene que verla. Bueno, la banda sonora es maravillosa, además. De verdad, todos los que nos escuchéis debéis verla, porque además para María y para mí nos reímos siempre mucho que la vemos, porque para nosotros es el perfecto ejemplo, como la analogía exacta de lo que es una obra, de la locura que puede llegar a ser una obra de arquitectura. Sí, ahí el cine y la arquitectura se tocan directamente, ¿no? Donde de repente te puede pasar de todo, tienes que resolver problemas de todo tipo, desde los que son más previsibles, ¿no? Presupuestos, materiales, hasta cuestiones realmente sorprendentes que pueden llegar a pasar en el rodaje de una película o en la dirección de una obra, ¿no?
Y por lo Este es muy mismo, gracioso. Hace poco vi Sí, una película claro. con este. Claro, él es Pero hace mucho actor las pelis con fetiche, ¿no? ella. 400 golpes, con la Empezó con los primera. 400 golpes, que era un Ah, niño, ese es. y acabó. Sí, Ese, sí, ese, sí, ese, sí, ese. siempre, siempre, prácticamente. Sí, Es sí. como la especie de alter ego del propio Ah, Truffaut, porque ¿no? yo creo creo que la que vi es masculino, masculino puede ser. Masculino, femenino, ¿cómo Puede, se llama? puede ser, puede ser. Y estaba No estoy este. muy seguro de No, esta. Yula Chin. Jules Jean puede ser, está basada en... Bueno, todas las de Truffaut tienen cierto encanto, aunque es verdad que algunas han mejorado más, han envejecido mejor que otras. Jules Jean, Los 400 golpes y La noche americana, yo creo que siguen estupendísimas. Bien. Claro, este. Mira, claro, exacto. Sí, sí, es el mismo siempre. Sí, sí. Sí, es Bien. muy buena esta película, masculín, femenín esta. Eso es. Muy graciosa. Sí, no me acuerdo. Bueno, y por acelerar, pero es que no nos gustaría dejarlo de lado. La 74 nos preguntaba por un autor maldito. Y Sí. nos quedaríamos con Poe, con Edgar Allan Poe, que no es que sea a lo mejor como una respuesta muy sorprendente, pero porque tiene una vinculación argentina que a nosotros nos encanta, que es que la edición que realmente nos gusta es la traducción de Cortázar. ¿Ah, en Los serio? cuentos completos, sí, sí, sí. Cortázar fue un gran estudioso y traductor de Edgar Allan Poe, y la Sí. edición, la que tenemos nosotros es de Alianza Editorial, de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducida y comentada por Cortázar, es realmente deliciosa. Y bueno, como estamos A entre ver cuál argentinos, es la nos imagen. apetecía haceros ese guiño. Esta, sí, es la que yo tenía. Esta, ¿cuántos uno y cuántos dos? Esta edición. No es exactamente la que yo No, tengo, nosotros tenemos pero es una. verdad, claro, la que nosotros Ah, tenemos más contemporánea, pero la traducción original era de Cortázar, eso es. Y la que nosotros tenemos comentada además. Hay una parte que es un capítulo final de comentarios del propio Cortázar. Sí, sí. Y ah. son los cuentos completos. No, no, En un volumen. en el colegio nosotros nos hacían leer Bien por vuestro colegio. Bueno, y sí. nos quedan solo dos que acabamos rápido si quieres. A ver. Ah, Mira, una es... y Cortázar. mm, ¿Han leído a Cortázar? sí, y mira, sin pretender parecer aquel personaje de la película de Woody Allen, pero hombre, la literatura argentina, en general sudamericana, todo hay que decirlo, colombiana, centroamericana, mexicana también, por supuesto, o norteamericana, en este caso mexicana, y hombre, desde Bioy Casares hasta Borges y por supuesto Cortázar son capitales. Igual Cortázar es el más divertido. Es el más entretenido o más fácil. Bueno, yo con Borges me río muchísimo, te lo debo Ah, decir. Es decir, que ok. yo creo que era otro tipo de humor, pero todos están llenos, a mí me parecen los tres magníficos. Y Borges como una referencia absolutamente eh, reveladora para un arquitecto, ¿no? Y fíjate, y si se habla de patrimonio, del tiempo, de esta conciencia como de que todo pasa en el mismo sitio, en el mismo lugar, ahora que han hecho esta peli que todavía no he visto, no me atrevo a opinar, no sé si tú Ah, lo no has lo visto, veas. Ah, vale. De acuerdo, ya me había llegado un poco eso. Pero mira, Borges ya hablaba de eso en el Aleph, ¿no? Y como eso es como tan cercano a una circunstancia, como puede ser una ciudad compleja y donde muchos tiempos se superponen, Borges está muy presente Sí, nosotros en siempre decimos el que el trabajo en jardín de arquitectura. los senderos que se bifurca de Borges tiene mucho que ver con el concepto de patrimonio, ¿no? Como Bien. esas historias que pudieran haber sido, pero luego son otras, pero se llegan a encontrar en... Bueno, ustedes Bueno, una final. tienen acaban de hablar del puente de las artes de París, ¿no? Él tiene el cuento del puente de Sofía, ¿no? Que se Claro, cuentan bueno, dos mujeres que no eso se es. conocen y quedan iguales, ¿no? Algo así, ¿no? Ahí es que, claro, Cortázar y París es como otra especie de círculo de esta conversación. O, por ejemplo, Las Babas del Diablo, que era este puentecito parisino que dio lugar a otra película maravillosa que es Blow Up, la Sí. película de Antonioni, que en verdad la rueda en Londres, pero el cuento de Cortázar era en París, ¿no? Y que habla del espacio, ¿no? Habla también del espacio intermedio, ¿no? En la película de Antonioni la primera secuencia es en The Economist de Alison y Peter Smithson, ¿no? Que es como esta especie de plaza privada, pero que en realidad el circo al llegar a la ciudad inunda, ¿no? Bien. Bueno, sí, al final, fíjate, seguramente somos tan insoportables como los cinéfilos. Nos Sí. ponemos a poner capas una encima de otra Sí, y sí, salen yo no estas sé qué es cosas. peor, si un cinéfilo hablando o arquitecto reunido. Bueno, pero fíjate, siempre como con el disfrute, ¿eh? Yo lo que me Ahí gusta es ver está. películas, así. Esa, Exacto, esa, exacto. Que habla de la escala también, ¿no? De que, bueno, yo creo que es que todo
se puede mirar también a través de un prisma Sí. arquitectónico, pero también se Vamos. puede ver como un buen cine, nada más, ¿no? Siendo la Vamos peli a la menos última. Antonioni de todas, ¿eh? Venga, la última. Sí, y la última era un libro por recomendar que nos lo recomendó a su vez un amigo nuestro, Ignacio Rubiño, y que nos lo leímos este verano, y Pura García Márquez, son un equipo de arquitectos también de Sevilla, que es el libro Paradise de Fernanda Melchor, una arquitecta, perdón, una escritora mexicana de Veracruz, que nos pareció muy revelador. Primero porque está escrito todo en argot mexicano, que primero a un español a lo mejor le cuesta entrar un tanto, Tienes que cogerle el ritmo porque pero al después tiene principio una musicalidad. El libro, solo el hecho de leerlo, más allá de realmente lo que significa, tiene una musicalidad que atrapa. Y después habla de una historia de suburbio, de una especie Esta, de Fernanda condominio. Melchor. Exacto. ¿Esta? Y este es Paradise. Sí. Y habla de un condominio donde en torno a una piscina de un conjunto de casas que están en torno a ella, pues al final hay un choque de clases, un choque de culturas también, que acaba de una manera que no voy a adelantar, pero es un libro muy potente. a mí me llama la atención la juventud de la escritora, ¿no? Para la historia, cómo está narrada, cómo está contado, sorprende bastante, la verdad. ¿Y cómo es esto de leer el mexicano? Bueno, ¿Hasta dónde lo entienden y no lo entienden? No, se Qué acaba bueno. entendiendo, porque al final hay un contexto que te permite deducir algunas palabras. Tiene sus palabras comodín, igual que nosotros, que sirven para muchas cosas a la vez y para ninguna en concreto. Pero bueno, por supuesto se entiende, faltaría más. Hombre, lo que pasa es que esto no es mexicano, es como es argot, muy Claro, es argot, argot. y palabras. Tiene mucho de argot por los personajes que pululan por el libro. Pero Bueno, muy porque musicado. a mí me sucede muchas veces con las series españolas, no tanto con el cine español, pero sí con las series españolas, que las tengo que ver subtituladas. En Es posible. serio. ¿Pero por la pronunciación o por el léxico? Por las dos cosas. Es como, necesito la... ¿A ustedes les sucede también con otros Mira, países? por ejemplo, yo recuerdo cuando fueron las Olimpiadas de 1992, que había un saltador de longitud colombiano que era un fiera, que era Sotomayor, creo que se llamaba. Yo era pequeño todavía entonces. Y había que subtitularlo en la televisión española porque hablaba un colombiano muy cerrado y era muy difícil, creo que era colombiano, pero no equivocarme. Sí, Y era muy difícil La entenderlo. Casa de Papel me la vi toda subtitulada. Ya me imagino. Fue raro porque ahí no hay un acento. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta más trabajo cuando son pelis o algo que es con mucho argot, entonces no entendemos. Pero La Casa de Papel en concreto, yo tengo que reconocer que solo he visto unos cuantos capítulos. Que no Sí, pero es verdad que el sonido es... Sí. Pero no... Incluso hay un argentino, pero que hablaba, No, pero por ejemplo, pero que hablaba, recuerdo hablaba como en muchísimo español. con la película de El hombre de al lado, se llamaba, Sí. de la casa Curuchet, donde hay como dos formas de hablar, el hijo dueño de la casa, profesor de diseño, y el vecino así un poco macarra que abre el hueco, y bueno, siendo muy extremo, porque jugaban a eso también en la película, se entendía bien. Quizá los que no son más centroamericanos nos cuestan más, Bien. pero Uruguay, Chile, Argentina, se entiende No. perfectamente. Bien. Sí, sí. A mí me pasa algo muy gracioso con cuando leo literatura traducida al castellano, que casi siempre están la de bolsillo, que claro, está en versión madrileña, versión española, y claro, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Tipo follar, yo leo follar y me divierto, tipo. Pero, Coger. claro. Vale. Entonces, o garchar, hay tantas. Pero cuando leí Trainspotting, que siempre la cuento, la novela de Welch, y claro, ellos dicen chungo, estoy chungo. Y acá chungo es una heladería. No tiene el significado de estar drogado, ¿no? Entonces, cada vez que diría chungo, yo tenía que ir al diccionario la primera vez. Aquí chungo no es drogado, chungo es que no estás bien. Claro, Por ejemplo, bueno. yo digo, estoy chungo, es que no me encuentro bien. De todas formas, fíjate, mira, no tenemos, los andaluces en particular, siempre tenemos una especie de batalla con el resto de España, porque dicen que hablamos muy rápido, que nos comemos muchas letras al hablar, que las S no las pronunciamos jamás, y siempre hay como un punto a veces,
no voy a decir siempre, pero a veces hay como una especie como de sentimiento un poco paternalista, centralista, ¿no? De castellano hablantes que consideran que el andaluz es una especie de generación, cosa que es absolutamente falsa, por otra parte, y que después, además, se trasladó también a América, porque ya te he contado que a través de Cádiz y de Sevilla pasó buena parte del flujo marítimo hacia las Américas, ¿no? Entonces, mira, el acento nunca va a ser un problema. Yo creo que es No. mucho más suficiente ampliar el léxico. Hoy han salido unas cuantas palabras, ¿no? Lo de la campera, quincho, esto del chungo, como la heladería. Eso es patrimonio también. Yo diría que el idioma es nuestro primer patrimonio, antes que las piedras. Con lo cual, pues una ¿Y buenísima ustedes, noticia. y ustedes cómo nos sienten a nosotros, a los argentinos? ¿Hablamos más parecido a qué región de España? ¿O somos totalmente diferentes? A la región italiana. Como tenéis el soniquete italiano, nos parece a nosotros, ¿no? Directamente. Sí, un poco sí, un poco sí. Vamos, esta es mi interpretación, ¿eh? Igual filológicamente es un error lo que estoy diciendo. Pero bueno, se entiende muy bien. ¿Sabes que nuestros hijos se llaman Telmo y Luján? Los dos muy ligados como, ¿no? A la condición de Buenos Aires y de Argentina, ¿no? De patrones de la ciudad y del país, ¿no? Si no me Ah, mira equivoco. vos. Sí, Sí. Luján es la Virgen de Luján, es nuestra patrona. Sí, exacto. Pero aquí en España no es un nombre no común. No, Ah. común. Telmo Hijos son no. como nombres San Telmo es un antiguos. barrio, pero no funciona como nombre mucho Telmo acá. Y aquí era la escuela de mareantes, precisamente de los navegantes, que se formaban para ir también para el tráfico marítimo en general, ¿no? Solo para ¿Y conocen Buenos Aires? Ya terminamos. ¿Conocen Buenos Aires? ¿no? Estamos esperando tu invitación, Adrián, Cuando para ir para allá. quieran. Sí, es una pena, pero fíjate, siempre tenemos esa deuda pendiente. Conocemos Sudamérica, varios países, ¿A dónde pero aún no hemos tenido la vinieron? suerte de ir a Argentina. Así que estamos deseando ir para allá. ¿Y a dónde Ujú. vinieron? ¿A Chile? Estuvimos a punto, no, Hemos estuvimos a estado punto en Chile, sí, Chile, sí. exacto. Eso es. Pero Y hemos estado- Argentina fue una pena porque estuvimos recién, bueno, en los primeros años de la profesión nos ofrecieron la posibilidad de ser como embajadores, un programa que tenía la programa Junta de Andalucía de cooperantes de cooperación en Argentina, en de Argentina. cooperación. Pero al final Bien. no salió Pero- ahí. Y nos planteamos incluso que si salía igual nos mudábamos unos meses a Buenos Aires. Bueno, siempre es bueno tener deudas, ¿eh? Porque así Sí. hay como Así vienen con necesidad de eso. más ansiedad. Bueno, y por último, ¿van a ser comisionados? No, ¿cómo se dice? Comisarios. Comisionados, ¿no? Comisarios. 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 Directores, O ¿no? directores. en realidad. De la próxima Sí. Bienal de Iberoamérica, ¿no? Bueno, O no, de la española. de De la española. Exacto. Eso es. ¿Y ya está? Sí, es un... ¿Ustedes tienen todo armado? ¿Ya saben a quién van a elegir? Bueno, el concurso fue en Navidad, en diciembre, Sí. y estamos en ello. Ahora mismo estamos en plena vorágine de gestiones para resolverlo porque es una tarea muy bonita, pero muy absorbente porque tienes que reunir, conseguir convocar a los mejores proyectos durante 2 años que hayan sucedido en Bueno, España. a mí me pueden llevar y yo entrevisto. ¿Sí? ¿Cómo? No, a mí me pueden invitar y yo entrevisto españoles. Y así intercambiamos visitas. Claro. Bien hecho. No te Ahora pierdes una. está abierta la convocatoria, se entrega el 14 de abril la de obras, 18 de abril, bueno, son varias convocatorias, investigación, difusión, estudiantes y la de obras. Y ahora estamos expectantes, la verdad, porque nunca hemos estado desde este lado, siempre sido los que hemos presentado obras a diferentes convocatorias y siempre se presentará gente muy buena, ¿no? Pero ahora es como, por favor, presentaros todo porque necesitamos, Claro. o sea, nuestra bienal en parte ¿Y también... por qué concursaron? Bueno, siempre nuestro estudio es muy pequeño en realidad. Antes hablaba de que nos movíamos en el entorno andaluz. Es cierto, aunque tenemos también 3 proyectos en Corea del Sur, ¿eh? Una aventura que ya te Vi algo ahí, Corea. Es decir, que el estudio tiene como esa especie de esquizofrenia de estudio pequeño y artesanal en Andalucía y como grande y prefabricado en Corea del Sur, con otros arquitectos coreanos. Pero siempre hemos estado vinculados en estos 20 años a algún tipo de actividad relacionada con la difusión de la cultura arquitectónica, ya sea la edición de libros, la escritura de libros, hemos organizado encuentros de arquitectos con artistas o con escritores, con cineastas. Siempre hemos tenido como esa motivación, temiendo que la pura práctica profesional, si no tienes cuidado, acaba como comiendo, porque tiene esta cosa muy ligada al vuelo raso, puede ser muy dura, puede relacionarte al final con una parte muy áspera de la profesión. Entonces, siempre hemos intentado compensar la pura práctica profesional
con esta relación, digamos, con la difusión de la cultura arquitectónica, como tú al fin y al cabo, lo que pasa es que de otros soportes, ¿no? Bueno, estas historias las hacemos con Ángel Martínez García Posada, que también es director con nosotros de este De la año Bienal, Bienal. eso es. Ok. Así que bueno, muchísimas gracias, éxitos. Y cuando esté en Sevilla les voy a tocar el timbre del Sol 89. Claro, Llamante, pero te recibiremos encantados. Sí, Lo mismo porque haremos. es que ustedes cada 2 horas salen a comer algo. Bueno, no, podrías haber dicho que nos echamos la siesta o cualquiera de esos tópicos, pero lo de comer cada 2 horas no, tampoco es. Esa visión tenéis vosotros de nosotros. No, los madrileños cada 2 horas bajan a comerse un sanguchito, algo. Nosotros tenemos lo de las tapas, es una historia bonita, ¿no? Que para que no entraran las moscas en la bebida se le ponía una tapita y al final, por no dejarla vacía, se le empezó a poner comida Es como y ya, pues sí. tienen el desayuno, después tienen el almuerzo, el antemerienda, la merienda, la antecena y la cena. Es increíble. Si te vienes, te llevamos a tapear por Sevilla, que es una forma también sugerente de conocer la ciudad. Pero eso no es lo mejor. Eso sí, pero igual se come increíble en España. La vez que estuve en Madrid o en Barcelona, comes increíble. Sí, hay buena cocina, es verdad. Es verdad. Sí. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos en Sevilla. Perfecto. Sí. Aquí tiene tu casa. Y amenazamos con visita a Buenos Aires también. Sí, por favor. Adrián, Toma el mate. gracias por todo. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Luego.